¿Cómo hacer un panegírico de la moral y la ética? ¿Cómo, no sé, reflexionar sobre moral y ética? Teniendo atrás mil y una cosas que se le pueden decir, que han sido debidamente comprobadas. Es grave, ¿no? El tema corrupción es un tema que ha crecido, ¿no? Como una enfermedad que lamentablemente si no extirpamos, ¿no? Si no tratamos de no solamente, curarla, pero es que hay un grado en el cual uno dice tenemos que poder extirpar esto porque ha avanzado demasiado. Estamos con la señora Soledad Escalante, directora de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y es especialista en ética y política. Bien, seguimos en Radio Capital, Tu Opinión Importa. Estamos hablando sobre la ética y la moral, que son dos temas que podrían cambiar el mundo, ¿no? Podría cambiar el mundo realmente si se reflexionara seriamente sobre ellos, si todos hiciéramos un mea culpa de nuestras faltas a la ética y a la moral y comenzáramos una nueva vida. Lo importante, diría yo, para estas elecciones que tenemos por delante en abril es el fijarnos sobre todo en aquello que nos inspire confianza. Y lo que nos va a inspirar confianza es ver cuáles son los planes de gobierno que se nos presentan, ¿no? Los planes de gobierno son los que nos van a decir podemos confiar o no en una persona, podemos confiar o no en un grupo, una agrupación política, ¿no? Y ello es lo que nos puede justamente llevar a elegir al candidato que sea el más adecuado para un país como este en una circunstancia como esta. Entonces, las apariencias muchas veces engañan, claramente, nos pueden engañar, ¿no? A ese nivel, entonces es mejor ir a las propuestas mismas y allí encontraremos al candidato que sea más honesto, más pro, más adecuado, ¿no? Para poder regir nuestros destinos por los siguientes 5 años. Porque en realidad la discusión hoy se está centrando sobre las calidades humanas de los candidatos, ¿no? Es muy poco lo que se discute con respecto al programa. La gente habla de fulano es así, mengano es asá. Y todo esto tiene que ver con el caudillismo que siempre ha sido parte de la historia de América Latina, ¿no? Hay esa conexión que uno puede lograr, ¿no? Casi que inmediata con algunos candidatos en este caso, ¿no? Con algunos personajes de la vida pública y que sí nos pueden despertar más cariño, más confianza, ¿no? Bueno, uno puede recordar la imagen de Valentín Paniagua, que de por sí era un personaje muy querido, muy respetado, ¿no? Exacto. En su momento, pues, Belaúnde, que también llegó a ser un presidente muy querido, ¿no? Un personaje que tuvo, digamos, mucha repercusión también a nivel de que la población creía en él, ¿no? Esta confianza que muchas veces uno ya ha perdido, ¿no? Y que hace tanta falta. No es fácil tener ahora esa misma apertura, justamente debido a que la gente cada vez confía menos, ¿no? La gente cada vez siente menos que la persona está siendo sincera, ¿no? Y pese a que está el esfuerzo, ¿no? Porque, la gente te cría, ¿no? Uno nota claramente que hay un discurso preparado, ¿no? Uno nota claramente que no es la sinceridad del candidato, no está presente esa sinceridad, sino que hay todo un formato previo, ¿no? Que está hasta preparado como para caer mejor, para llegar más a los jóvenes, para llegar más a tal sector, ¿no? Entonces todo ello como que nos aleja un tanto de estas figuras más paradigmáticas en la política, ¿no? Más carismáticas, más queribles, ¿no? Ahora es difícil encontrar esas figuras queribles con las cuales uno puede identificarse. Y requerimos también recuperar esa confianza, requerimos poder creer también en nuestros candidatos, ¿no? En aquellos personajes que son elegidos, pero que, sabemos, seamos honestos, ¿no? Las hojas de vida que tienen nada más ya nos muestran un recorrido, ya nada más a partir de ahí es que uno empieza, ¿no? A figurarse, si desde el inicio tiene pues algún juicio pendiente, si tiene alguna situación de irregularidad frente a la ley, etcétera, ¿no? Todos esos elementos siempre nos ponen un poco en alerta, ¿no? Y no es lo primero que despierta, ¿no? No es esa suerte de vínculo que uno querría tener, sino más bien hay que estar un poco alerta para ver ahora qué trae el candidato. Ahora, efectivamente, los candidatos tienen muchas formas de llegar a la gente, ¿no? Y, por ejemplo, están aquellos que buscan, como regalar bolos, como estar, digamos, comprar los votos, ¿no? Compran los votos y compran la cercanía, compran una suerte de fidelidad a un partido, ¿no? Lo que no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que efectivamente el mismo candidato tenga, ¿no? El temple humano.
humano, de poder acercarse a la gente. Hay que tomar en cuenta que nuestro entorno, políticamente hablando, no es el más tranquilizador. Sin embargo, hay que pensar también constructivamente. Yo creo que el esfuerzo de ONGs como Proética, ¿no? Muestra que un grave problema en nuestra sociedad es que la impunidad reina frente a la corrupción. Tenemos una suerte de tolerancia tan alta. El caso en Perú es que tenemos un 78% de tolerancia frente a la corrupción. 78% de tolerancia. Y eso son cifras demasiado altas que dicen efectivamente que la población siente que es un tema de el crimen es impune. Aquel que comete un crimen, un delito, siempre sale impune. Las sanciones a veces no son las más adecuadas o no hay sanciones, ¿no? En esa línea, la posibilidad de delinquir, la posibilidad de irse por la corta, por la rápida, por la fácil, es muy tentadora, ¿no? Y lamentablemente el antimodelo que existe es justamente este que no es ético, este que es, ¿no? Aquel que lamentablemente tacha, ¿no? Aquella noción que tenemos bien valorada, pero que a veces viene mal acompañada. Se valora mucho el éxito económico, ¿no? Pues sí, porque es lo que predica la sociedad de que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? ¿Quiénes son los exitosos? Bueno, pues los que tienen plata, ¿no? Claro, y en eso, pues, la decencia no entra dentro de ese rango, ¿no? La decencia no parece ser un valor tan importante. Pierde el peso, pierde relevancia, y efectivamente, ¿no? Esta perspectiva más material de poder, que además va muy unido a lo económico, a lo político, indica, ¿no? Que las personas van a preferir no aquellos que sean personas más bien con una hoja de vida, ¿no es cierto?, que muestre decencia, que muestre honestidad, que muestre un recorrido de vida, ¿no? Productivo, no, sino más bien se va a pensar que aquel que tiene dinero lo va a poder y lo va a poder hacer todo de manera mucho más rápida, ¿no? Es decir, aquellas personas, digamos, ahora Allende, bueno, es una figura emblemática, ¿no? Sí. Podemos hablar de Allende, efectivamente, podemos hablar de Perón, pero tenemos que entender que los valores se trastocan y que ahora no podemos hablar como antes se hablaba de manera más bien tradicional de las virtudes que uno aprecia. Entonces ahora los valores son medibles y en tanto medibles también se mide, el dinero se mide. En cambio la decencia, vamos, es bien difícil de poder percibirla, pero está allí, hay que saber tomarla en cuenta. Muy bien, vamos a hacer una pausa, seguimos un ratito más con Soledad Escalante, directora de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, especialista en ética y política. Usted nos puede llamar en unos minutos al 212-5353 y al 0824-802. He estudiado, ¿no?, adecuadamente el problema de la corrupción y cómo atacar el problema de la corrupción. Entonces tenemos que ver en qué medida, ¿no es cierto?, tenemos que encontrar la forma de que la impunidad ante la corrupción no sea una norma, que estos delitos se tomen en cuenta no solamente para sancionar civiles, sino justamente aquellos que se presentan como candidatos para presidentes del país. Es decir, una persona que se presenta como candidato para presidente del país tiene que tener una hoja limpia, es decir, tiene que ser una persona correcta, seria, honesta, además preparada para un cargo como tal. Es decir, no puede ser simplemente una persona que de repente aparece en un programa y es muy conocido y entonces todo el mundo lo puede querer por el programa X, ¿no? Pero no está pues capacitado para poder gobernar un país. Todos ellos son factores que hay que tomar en cuenta, que entender también que si no cambiamos este tipo de
representantes, si no cambiamos, por ejemplo, si no logramos las modificaciones necesarias en el Poder Judicial, en el Congreso del Perú, en la Policía Nacional, que son justamente vistas como las entidades más corruptas del país. Entonces, si no logramos modificar algo así, si no hacemos los cambios necesarios, hay que cambiar de personas, hay que hacerlo, no queda otra. Es que ya no es momento de decir, bueno, ¿cómo corregimos algo así? No, hay que extirparlo, hay que sacarlo, hay que poder, ¿no?, colocar a las personas adecuadas. En ese sentido es que es importante que haya, ¿no?, la transparencia a nivel de gestiones administrativas de los gobiernos de turno y que el Estado tenga como política propia, ¿no?, la transparencia. Los políticos pueden ser muy buenos estrategas, pueden manipular muchas veces muy bien, ¿no?, pero allí están haciendo justamente esta decisión, ¿no?, que es moderna fundamentalmente, en donde la vida política se escinde, ¿no?, de la vida ética, del actuar ético, ¿no? Entonces la vida política muchas veces está completamente alejada de aquellos valores, normas, principios que tendrían que regir la vida en comunidad de todos, ¿no? En esa línea es que hay, ¿no?, esta posibilidad de abrir un vacío, ¿no? Puedo razonar, puedo, ¿no?, ser muy astuto en muchos sentidos, ¿no?, como para poder manejar una situación, ¿no?, y sin embargo mi comportamiento ético poco importa. Muy bien, Soledad, nos tenemos que separar. Muchísimas gracias por tu presencia, muy útil, muy positivo, muy esclarecedor. Muchas gracias por la invitación, Guillermo. Tus reflexiones. Soledad Escalante, directora de Filosofía de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, especialista en ética y política. Muy buena contribución para este Perú que está necesitando que reflexionemos cada vez más profundamente sobre la ética y la política como forma de lograr una sociedad más justa.